Cuando la bicicleta verde del cartero llegó tintineando a la entrada del callejón, yo estaba de cuclillas frente a la estufa de carbón, avivando el fuego como siempre. Las llamas lamían el fondo de la olla de aluminio, y las gachas de mijo que había preparado para mi suegra burbujeaban con un suave silbido. En cuanto oí a alguien gritar, me limpié el hollín de las manos a toda prisa, con el corazón latiéndome con fuerza, y salí corriendo. Familia de McLean, orden de transferencia. El cartero me entregó un sobre grueso y marrón. El emblema rojo brillante estampado me hizo sentir un hormigueo en los dedos. Era una orden de transferencia por 3 años. Michael sirvió como médico militar en una unidad fronteriza. Cuando nos casamos, me dijo que, una vez que obtuviera su título oficial, solicitaría traerme con él para que finalmente pudiera salir de este barrio viejo y estrecho y vivir una vida estable y digna en una vivienda familiar militar. Apretando el sobre, mi mirada se fijó en la fila que aprobaba a la esposa del soldado para que lo acompañara. Casi se me saltaron las lágrimas en ese instante. Esa noche, cuando Michael llegó a casa, su uniforme verde oliva aún estaba polvoriento del camino. Puse la comida caliente que había preparado en la mesa y le entregué la orden de transferencia, con la voz temblorosa de una emoción que no pude ocultar. Michael, tu orden de traslado ya está aquí. ¿Cuándo nos vamos? Empezaré a empacar lo antes posible. ¿Quieres que te traiga los rábanos encurtidos que te gustan? Tomó 2 bocados rápidos de arroz sin siquiera levantar la cabeza. ¿Empacar qué? No te vas. Todavía no. La sonrisa se me congeló. ¿Por qué no? La orden dice claramente que el cónyuge puede ir. Llevaré a mi cuñada. Dejó los palillos, con un tono tan informal como si hablara del tiempo. Mi mamá llamó. Grace no se ha encontrado bien. No deja de toser en casa. El clima cerca de la base es mejor y la atención médica es conveniente. La llevaré allí para que se recupere. Por un segundo, honestamente pensé que lo había escuchado mal. Grace Wang, la viuda de mi difunto cuñado. Tras la muerte del hermano mayor de Mako durante las inundaciones, vivía con mis suegros. Estaba débil, sí, pero no tanto como para necesitar una vivienda militar para recuperarse. ¿Y yo qué? Pregunté. La orden de traslado es para familiares. Soy tu esposa. La vivienda familiar solo tiene una habitación. No caben 3 personas. Mako frunció el ceño como si yo fuera el que se estaba poniendo difícil. Espérame aquí. En cuanto lo arregle todo, te aviso. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Mi voz tembló. Dudó. Es difícil decirlo. Depende de la situación. Miré fijamente al hombre que había amado durante 5 años y esperé 3. No había ni un rastro de culpa en sus ojos. Solo una silenciosa sensación de derecho. De repente, recordé los chismes de los vecinos. Decían que, siempre que Mako volvía a su pueblo, le compraba leche en polvo y dulces a Grace, diciendo que le daba lástima. Incluso discutí con ellos, defendiéndolo como un tonto. Ahora mis puños se apretaron y mis uñas se clavaron en mis palmas. El puesto de traslado es para la esposa del soldado, no para tu cuñada. Ella tiene a mis suegros y al médico del pueblo. ¿Por qué debería ocupar mi lugar? ¿Por qué estás siendo tan irrazonable? Espetó Mako, alzando la voz. Grace era la esposa de mi hermano. Mi hermano dio su vida por este país. ¿No es justo que yo la cuide? Es débil. Si algo le pasa en casa, ¿cómo se supone que voy a enfrentar el espíritu de mi hermano en el cielo? ¿Y yo qué? Mi voz se quebró al tiempo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Soy tu esposa legalmente casada. Esperé 3 años con la esperanza de que por fin pudiéramos estar juntos. ¿Así me tratas? Si una habitación no te basta, puedes solicitar alojamiento temporal. O puedo quedarme primero en las habitaciones de invitados. ¿Por qué tienes que llevarte a Grace en lugar de a mí? No es fácil solicitar alojamiento para huéspedes, dijo con frialdad. Y cuesta dinero. Afirmó que aún no podía cuidar bien de Grace. Luego se levantó, se arregló el uniforme y dijo con firmeza, está decidido. Ya se lo informé a mi superior.
Dije que traeré a un familiar. No preguntó a qué familiar se refería. Sus palabras fueron como un picahielos que me atravesaron el pecho. Así que lo había planeado desde el primer día. De principio a fin, nunca tuvo la intención de llevarme. El familiar del que hablaban nunca fui yo. Michael, ¿sientes algo por Grace? Lo fulminé con la mirada. Esa pregunta se me había quedado atascada en la garganta desde hacía mucho tiempo antes de que finalmente pudiera forzarla a salir. Su rostro se ensombreció al instante. Levantó la mano como si fuera a abofetearme, pero se detuvo en el último segundo. En cambio, ladró, ¿qué tonterías dices? ¿Crees que soy esa clase de hombre? Si sigues provocando este drama, no esperes que este matrimonio siga en paz. Luego salió furioso, dando un portazo tan fuerte que los platos resonaron en la mesa. Me desplomé en la silla, mirando la comida que apenas había tocado. Por fin se me escaparon las lágrimas. La orden de transferencia estaba sobre la mesa. Sus letras rojas brillantes se veían aún más duras bajo la luz. Recordé el día de nuestra boda, como juró frente al retrato de nuestro gran líder que me trataría bien el resto de su vida, que me daría un hogar digno. Y ahora quería llevar a otra mujer, una que ni siquiera era su esposa, a la residencia militar que debería haber sido mía, dejándome sola en este viejo callejón sin siquiera una explicación real. ¡Qué audacia! Esa noche, tarde, me senté en el borde de la cama, mirando fijamente la tenue luz de la calle fuera de la ventana, con el corazón helado hasta los huesos. Quizás este matrimonio había sido un error desde el principio. Pero no iba a rendirme. No les permitiría que se salieran con la suya tan fácilmente. Michael podría abandonarme. Podría entregarme lo que se suponía que era mío. Pero yo no me abandonaría. De ninguna manera. Me sequé las lágrimas y guardé la orden de transferencia en el fondo del cajón. Si no me daba una vida estable, me la ganaría con mi propio esfuerzo. Con la noticia sobre el restablecimiento de los exámenes de ingreso a la universidad difundiéndose por todas partes, tal vez ese fue mi único salvavidas. En plena noche, cuando la bisagra de la puerta crujió suavemente, me encontraba inclinado sobre mi escritorio hojeando viejos libros de texto. Bajo la luz de la lámpara de queroseno, la sombra de Michael se extendía tras él. Estaba guardando una muda de ropa en su mochila de lona, moviéndose en silencio, obviamente esperando que no me diera cuenta. «Te vas». Dejé mi pluma estilográfica y la tinta salpicó el papel con una pequeña marca negra. Su mano se congeló. Al darse la vuelta, su rostro estaba inexpresivo. «La unidad me necesita urgentemente. Tengo un tren temprano mañana». ¿Ni siquiera vas a hablar conmigo de eso? Me puse de pie y caminé hacia él, observándolo a la luz de la lámpara. 3 años en el ejército le habían forjado una fría dureza, quitándole el último atisbo de cariño que alguna vez tuvo por mí. O tal vez, a sus ojos, ya ni siquiera merecía saber su horario. ¿Tienes que hablar así? Tiró del cuello de su camisa, con impaciencia en la voz. Te lo dije, es para cuidar de Grace. En cuanto me instale allí. ¿Una vez que te instales? Interrumpí en voz baja pero cortante. ¿Piensas divorciarte de mí y casarte con Grace? Su rostro se oscureció por completo. Me agarró la muñeca con tanta fuerza que sentí que quería aplastarla. Lisa, no tientes a la suerte. ¿Crees que puedes decir esas cosas? Si se corre la voz, ¿qué pasará con mi carrera? Así que tu futuro importa, repliqué, soltando el brazo de un tirón. Una marca roja apareció en mi piel al instante. Pero mi reputación no. Los vecinos ya están hablando, continué. Dicen que cada vez que vuelves a tu pueblo, siempre le compras cosas a Grace. Preocupándote más por ella que por mí. La última vez que se resfrió, recorriste 20 metros en plena noche solo para comprarle un medicamento para la fiebre. Una vez tuve 40 grados centígrados de fiebre y me dijiste que estabas ocupado en la base y que ni siquiera harías una llamada. Esas palabras llevaban demasiado tiempo reprimidas en mi pecho. Y cuando por fin salieron, se me hizo un nudo en la garganta. Michael palideció y luego se puso rojo. Abrió la boca, pero tras un largo rato, solo logró articular palabra. Eso es diferente, Grace.
Es la viuda de un soldado caído. Así que, por eso, ¿crees que puedes dejar a tu propia esposa de lado y dedicarte a apoyarla? Seguí adelante, negándome a dejarlo retroceder. Michael, mírame a los ojos y dime, ¿de verdad solo te compadeces de ella o hay algo más en tu corazón? No hay nada, rugió de repente, agarrando la taza esmaltada de la mesa y estrellándola contra el suelo. Los fragmentos volaron por las baldosas. Uno me arañó el dobladillo del pantalón y me dejó un pequeño corte en la piel. Lisa, te lo advierto, gruñó. Deja de causar problemas. Ser amable conmigo es justificado y honorable. Todos los que están al mando saben del sacrificio de mi hermano. Solo me elogiarán por ser leal a la familia. Si sabes lo que te conviene, quédate en casa y no causes problemas. Honorable. Solté una risa amarga mientras las lágrimas me corrían por la cara, usando mi cuota de traslado para llevar a otra mujer a reunirse contigo. ¿A eso le llamas honorable? Michael Lynn, me das asco. Su rostro se oscureció hasta adquirir un horrible tono de hierro. Señaló la puerta con el dedo y gritó, ¡fuera! No quiero verte. Me sequé las lágrimas y me enderecé. Esta casa salió de mi dote. Si alguien se va, eres tú. Se quedó paralizado un segundo, sin esperar que yo, siempre obediente, le devolviera el golpe. Tras unos segundos de silencio, agarró su bolsa de lona y espetó, Lisa, no te arrepientas. La puerta se cerró de golpe, y esta vez supe que no volvería. La luna se escondió tras las nubes, y en la habitación solo quedó el crepitar de la lámpara de queroseno. Me agaché y recogí los trozos de la taza de esmalte uno a uno. Incluso cuando los fragmentos me cortaron las yemas de los dedos, apenas sentí el escozor. Justo antes del amanecer, llamaron suavemente a la puerta del patio. Pensé que Mako había vuelto. Pero cuando abrí la puerta, allí estaba Grace Wong, con una chaqueta de algodón azul descolorida, los ojos enrojecidos y una bolsa de tela colgando de la mano. Hermana, dijo en voz baja, con la voz temblorosa por las lágrimas. Mako me lo dijo, ustedes dos discutieron. Es todo culpa mía. Si mi hijo no hubiera nacido débil, nada de esto habría pasado. Son insultos que le hice a Mako. ¿Podrías dárselos de mi parte? No iré a verlo. Solo te molestaría. De pie allí, tan frágil e indefensa, me hizo quedar como la villana irrazonable. La miré a los ojos aparentemente inocentes y de repente recordé haberla pillado hace unos días entregándole un pañuelo a Mako, bordado con un par de patos mandarines, incluso más delicados que los que yo le cosí. No tienes que quedarte afuera, dije con calma mientras me hacía a un lado. Michael ya se fue. Le enviaré las plantillas por correo. Pero hay algo que debo dejar muy claro. Se puso ligeramente rígida. Michael es mi esposo. La cuota de transferencia me pertenece. Si vas con él a la base, no será apropiado ni estará justificado. Será mejor que lo pienses bien. El rostro de Grace palideció. Sus dedos se apretaron alrededor de la bolsa de tela hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Lisa, solo voy a recibir tratamiento médico, nada más. Más vale que sea solo eso. Le quité la bolsa con la voz fría. Se está haciendo tarde. Deberías volver antes de que mis suegros empiecen a preocuparse. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al final, agachó la cabeza y se marchó. Al verla irse, tiré la bolsa sobre la mesa, con el corazón completamente entumecido. La crueldad de Mako, el acto de Grace Wong, todo ello finalmente me hizo ver la verdadera naturaleza de toda esta situación. Dejé de llorar. Dejé de culpar a nadie. Volví a mi escritorio y recogí los libros de texto dispersos, poniéndolos en orden. Eran los libros que el hermano mayor de Mako había usado antes de morir, cubiertos de sus densas notas manuscritas. Se sacrificó para salvar a otros. Su espíritu no debería ser algo que Mako use para su propio beneficio. Tomé mi pluma estilográfica y escribí las palabras, examen de admisión a la universidad, en mi cuaderno. Esta vez no estaba. Lo hacía por los demás, solo por mí. Cuando mi suegra golpeó la puerta con su bastón, yo acababa de recitar la mitad del ensayo de la Torre Wang.
La leña de la estufa de carbón ardía bien y el dulce aroma a batatas al vapor llenaba la habitación. Era la única comida caliente que tenía en todo el día. Desde que Michael se fue con Grace, mi suegra había descargado todo su resentimiento en mí, diciendo que no podía conservar a mi marido, que mi corazón era más negro que el fondo de la olla. Me cortó el suministro de alimentos y ni siquiera me dejaba usar agua del pozo compartido. Lisa, sal de aquí. Su bastón golpeó con fuerza el marco de la puerta. Michael escribió desde la base. Dijo, tu suegra dijo que te atreviste a tirar las cosas de Grace. ¿Cómo crié a una nuera tan inútil? Metí mi libro de texto en el arcón de madera debajo de la cama y abrí la puerta, con el rostro inexpresivo. Ella agarraba una carta arrugada, escupiendo mientras me la agitaba en la cara. Míralo tú mismo, dijo Michael. Grace no para de toser en la base, y debe ser porque la enojaste. Si sabes lo que te conviene, ve a disculparte con ella ahora mismo y mándale azúcar moreno a Michael. Tomé la carta. La letra de Michael era desordenada. Toda la página hablaba de lo frágil que era Grace y de cuántos cuidados necesitaba. Ni una sola palabra sobre mí. Al final, añadió una línea, Lisa tiene un carácter testarudo. Por favor, ten paciencia con su madre, como si todavía intentara parecer un marido considerado. No hace falta que te disculpes, dije con calma. Y no tengo azúcar moreno. Le devolví la carta. Michael se llevó mi cuota de traslado. Se llevó a otra mujer a vivir en la vivienda destinada a mí. Ahora tiene el descaro de acosarme. Si Grace no se encuentra bien en la base, quizá deberías preguntarle a Michael si le está cuidando bien. No me molestes. Has ido demasiado lejos. Mi suegra se estremeció de rabia, con el bastón temblando. Michael es tu marido. Grace es la viuda de un mártir. Servirla es tu deber. Yo no puedo servirla, dije con frialdad. Me hice a un lado, bloqueando su intento de entrar en mi casa. Esta casa era parte de mi dote. Si vuelves a montar un escándalo, iré al comité vecinal y dejaré que ellos decidan si soy infiel o si es Michael el que actúa descaradamente. Se atragantó con las palabras, su rostro se tornó de un morado oscuro. Dio un pisotón y maldijo, llamándome un ingrato desgraciado antes de largarme furioso. Cerré la puerta y me apoyé en ella, intentando recuperar el aliento. Tenía la espalda empapada de sudor frío. Durante años, viví con el miedo de que me consideraran irrespetuosa, una arpía, y lo aguanté todo. Pero la resistencia nunca me ganó comprensión. Solo animaba a la gente a presionarme más. La vida era realmente dura. Con mi suegra cortándome todo el apoyo, sobreviví con los pocos cupones de racionamiento que me enviaba mi familia. Mis comidas no eran más que boniatos y verduras encurtidas. Por la noche, no me atrevía a alimentar demasiado la estufa, y mis manos se entumecían de frío. Incluso sostener un bolígrafo lo hacía temblar. El viejo callejón estaba lleno de gente a la que le encantaba cotillear. Susurraban a mis espaldas, diciendo que mi hombre me había abandonado, pero aún así fingían ser fuertes. Que aspirar a la universidad era una ilusión. Lo ignoré todo y dediqué cada minuto al estudio. Los libros de texto del hermano de Mako estaban desgastados de tanto hojearlos. Sus apuntes llenaban cada rincón del página con estrellitas rojas que marcaban ciertas líneas. Sus metas de cuando soñaba con asistir a una academia militar. Cuando ya no podía más, tocaba esas estrellitas rojas y recordaba su aspecto en el frente de rescate tras las inundaciones. Había estado dispuesto a arriesgar su vida por sus creencias. Entonces, ¿qué significaba mi sufrimiento comparado con encontrar un lugar tranquilo para estudiar? Iba a la pequeña biblioteca del comité vecinal todas las mañanas antes del amanecer. La tía Jan, la maestra jubilada que trabajaba como bibliotecaria, sabía todo lo que me había pasado. Siempre me guardaba un asiento junto a la ventana e incluso me prestaba sus viejas gafas de leer. No es fácil para una joven estudiar hoy en día, dijo, trayéndome una taza de agua caliente. No te preocupes por lo que digan los demás. Una vez que entres a la universidad, toda tu vida será diferente. Sus palabras se filtraron en mi frío corazón como una corriente cálida.
pero las dificultades llegaron rápidamente. Apenas entendía nada de matemáticas, física o química de preparatoria. Las fórmulas en los libros de texto parecían un idioma extranjero, y no podía resolver ni un solo ejercicio. Estaba tan ansioso que se me llenaron las ampollas en la boca. Entonces recordé al señor Chen, que vivía al final del callejón. Era un viejo profesor que había sido enviado durante las campañas políticas. Se rumoreaba que solía dar clases en preparatoria. Tenía 2 preciosos bollos de flores blancas que había estado guardando y fui a llamar a su puerta. Cuando abrió, se quedó paralizado por un momento, miró los bollos en mis manos y suspiró. «Es para el examen de la universidad, ¿verdad? Adelante». Después de eso, fui a su casa todas las noches para recibir clases particulares. Nunca pidió nada a cambio. «Verte me recuerda a mis antiguos alumnos», dijo. Bajo su guía, las fórmulas que antes me confundían se aclararon poco a poco. Pasé de ser incapaz de resolver un solo problema a comprender realmente su lógica. Copié cada punto clave que explicaba en un pequeño cuaderno. Los recitaba mientras caminaba, mientras cocinaba. A veces, incluso en sueños, resolvía ecuaciones trigonométricas. Una noche, después de terminar mi clase y volver a casa, el viejo señor Barrawon del callejón me llamó y me entregó un sobre. «Alguien uniformado me lo trajo esta tarde», dijo. «Dijo que era para ti de parte de Mako». Abrí el sobre. No había carta, solo un acuerdo de divorcio y un recibo de pago de 50 yuanes. La firma de Mako se extendía por la página con una floritura llamativa y ostentosa. La fecha era de hace 3 días. Me quedé mirando la firma unos segundos. Luego me reí. Probablemente estaba aún más impaciente de lo que había imaginado. Temía retrasarlo y manchar su noble reputación en la base. Tomé mi pluma y escribí lisa en la línea de la firma con trazos firmes. Sin vacilación, sin arrepentimiento, solo alivio. Puro alivio sin cargas. No toqué los 50 yuanes. Guardé el dinero y los papeles del divorcio en el cofre de madera junto a la orden de transferencia que me había robado. A la mañana siguiente, me metí mi cuaderno lleno de fórmulas bajo el brazo y volví a la biblioteca. La luz del sol se derramaba por la ventana sobre mi libro de texto, dorando las letras con un tenue brillo dorado. El señor Chen entró y me entregó un cuaderno amarillento de física y química. «Estos son mis viejos apuntes. Tómalos». Cuando mis dedos tocaron las páginas cálidas y desgastadas, me ardieron los ojos. «Gracias, señor Chen». «No me agradezcas», dijo, dándome una palmadita en el hombro. «Si tienes que agradecer a alguien, agradécete a ti mismo. Mientras no te rindas, siempre hay esperanza». Asentí y abrí el cuaderno, leyendo con atención. Afuera, los gorriones piaban y los vendedores del callejón gritaban sus precios, pero nada de eso me llegaba. Mi mundo era solo libros de texto, fórmulas y el sueño llamado examen de ingreso a la universidad. Sabía que el camino era duro, pero si seguía caminando, eventualmente vería la luz. Con la llegada del verano, el clima se volvió más caluroso y la biblioteca parecía un barco de vapor. Solía quedarme hasta el anochecer antes de ir a casa, en parte para disfrutar un poco más del ventilador eléctrico de la tía Jan y en parte para evitar los chismes del callejón. Desde los papeles del divorcio, mi suegra había estado diciéndoles a todos que era desagradecida y despiadada, que yo misma había abandonado a Mako. Lo oía tan a menudo que mis oídos se entumecieron. Ese día, después de mi sesión de tutoría, ya eran más de las 7. El sol poniente extendía la calle en un largo sendero dorado. Las hojas de sicómoro a lo largo del camino habían sido quemado por el calor, y el constante canto de las cigarras me inquietaba. Con mis pesados libros de texto a la espalda, caminé por el foso hacia casa. El camino estaba tranquilo y poco transitado, pero me ahorró casi 3 kilómetros. Al llegar al viejo algarrobo de la esquina, 2 jóvenes saltaron de repente de detrás, ambos con el pelo rubio desteñido y cigarrillos colgando de la boca. Uno de ellos se me puso delante, bloqueándome el paso. Sonrió con sorna y dijo: «Oye, pequeña. Sola. ¿A dónde vas a estas horas? Deja que mi hermano mayor te acompañe». Mi corazón se encogió.
Instintivamente, retrocedí y abracé mi mochila contra mi pecho. No hace falta. Mi casa está justo enfrente. Por favor, muévete. Muévete. El otro hombre dio un paso adelante, tomándome del brazo. ¿Qué prisa tienes? Quédate y charla con nosotros. Mírate. Mochila y todo. Un estudiante, ¿eh? Debes saber mucho. Buen momento para enseñarnos un par de cosas. Su mano estaba fría y áspera. El terror me recorrió y temblé violentamente mientras apartaba el brazo. No te acerques a mí. Si lo haces, gritaré. Vamos, grita. El hombre de pelo rubio resopló, mirando a su alrededor. Este lugar está desierto. No hay casas, no hay tiendas. ¿Quién te va a oír? Sonrió. Sé bueno y ven con nosotros. Valdrá la pena, si no. Antes de que terminara, me di la vuelta y eché a correr. Pero apenas había dado 2 pasos cuando uno de ellos me agarró el brazo con fuerza por detrás. Mi mochila cayó al suelo y mis libros se esparcieron por todas partes. Tenía miedo y desesperado. Las lágrimas me escocían en los ojos, pero me mordí el labio con fuerza, negándome a llorar. Llorar no serviría de nada. Solo los convertiría en una roca. Justo entonces, se oyeron pasos firmes detrás de nosotros, seguidos de una orden tajante. ¡Alto! Los 2 matones se giraron instintivamente. No muy lejos, un par de soldados uniformados caminaban hacia nosotros. Los guiaba un hombre de mediana edad cuya insignia de hombro brillaba con fuerza al atardecer. Se mantenía erguido, con expresión firme, ojos penetrantes como los de un águila. Cuando su mirada nos recorrió, los 2 hombres palidecieron al instante. Camarada, oficial, tartamudeó el hombre de pelo rubio y me soltó el brazo, intentando inventar una excusa. El oficial los ignoró por completo. Caminó hacia mí. Camarada, ¿está bien? Su voz era profunda pero suave. Negué con la cabeza y me agaché para recoger mis libros de texto dispersos. Me temblaban los dedos de miedo. El soldado que iba detrás de él se adelantó de inmediato, ladrando a los 2 matones y ahuyentándolos. Salieron corriendo como ratas asustadas. Gracias, señor. Gracias, dije, haciendo una ligera reverencia al levantarme, con la voz aún temblorosa. Se agachó, recogió mi pluma estilográfica del suelo y me la entregó. Su mirada se dirigió a la esquina de mi mochila, donde sobresalía el borde de un libro de texto. Hizo una pausa. ¿Te estás preparando para el examen de admisión a la universidad? Sí. Asentí, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Debió haber visto el lío en el que estaba metida antes. Este camino no es seguro a esta hora, dijo, mirando al cielo y luego a los gruesos libros de texto que tenía en las manos. ¿En qué dirección va? Puedo pedirle a mi ayudante que lo acompañe parte del camino. No hay necesidad de molestarlo, señor. Agité las manos rápidamente. Mi casa está justo enfrente. Solo unos minutos. No insistió. Simplemente sacó una pequeña libreta de su bolsillo, anotó una serie de números y me la entregó. Este es el número de teléfono de la División de Seguridad de la unidad militar cercana. Si alguna vez vuelve a encontrarse con algo así, llame directamente a este número o ve a la puerta de la base y encuentra al soldado de guardia. Acepté el papelito, y cuando mis dedos rozaron su palma, cálida y seca, sentí que mi corazón se tranquilizaba un poco. La letra de la nota era nítida y firme. Al pie estaba un nombre, licenciado. Lo repetí en silencio y guardé el papelito con cuidado entre mis libros de texto. Gracias, comandante Xiao. Lo recordaré. Está anocheciendo. Vuelve a casa rápido, dijo con el mismo tono amable. Estudiar para el examen es duro, pero tu seguridad también importa. Le di las gracias de nuevo y me apresuré a avanzar con mi mochila. Tras unos pasos, miré hacia atrás. Él seguía allí de pie, observándome. Y cuando me vio girar, asintió. Una suave calidez me invadió el pecho y aceleré el paso hasta llegar a casa. De vuelta en mi habitación,
Deslicé la nota con el número de teléfono bajo el cristal de mi escritorio. Mirando fijamente el nombre de Yi Zhenjiao, no pude calmarme durante un buen rato. El miedo de antes se desvaneció lentamente, reemplazado por una extraña e inesperada sensación de tranquilidad. No todos los uniformados eran egoístas y fríos como Michael Lin. También había gente como el comandante Xiao, firme, cálida y genuina. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. Nada de pesadillas sobre la crueldad de Mako, nada de imágenes del acto de Grace, nada de terror persistente de los matones, solo la suave firmeza del comandante. Los ojos de Xiao y su letra clara y firme. A la mañana siguiente, lo primero que hice al despertar fue sacar la hoja de papel y volver a leerla con atención. Solo entonces empecé a estudiar. Después de ese día, cambié la ruta a casa. Estaba más lejos, pero siempre había gente, así que era más seguro. A veces, al pasar por la entrada de la base militar, instintivamente echaba un vistazo al interior, con la esperanza de ver de nuevo al comandante Xiao. Pero siempre pasaba de largo en silencio. Sabía que no éramos del mismo mundo. Él era un comandante respetado y yo solo una mujer divorciada que estudiaba para un examen. Quizás ese encuentro no fue más que un pequeño accidente en mi vida. Pero ese instante me dio un coraje enorme. Cada vez que me cansaba de estudiar y pensaba en rendirme, miraba la hoja bajo el cristal y volvía a oír su voz. Estudiar es duro, pero cuídate. Y de repente sentía que la fuerza me recorría el cuerpo. Me dije a mí misma que tenía que entrar en la universidad. Tenía que vivir una vida digna. No solo por mí, sino por la gente que me había ayudado en los días más difíciles. Una tarde, la tía Han me tomó aparte y me susurró que el comité vecinal le había dicho que el comandante Xiao acababa de ser transferido. Había obtenido grandes méritos en la frontera y era conocido por su honestidad y gran respeto. Escuchar eso me conmovió profundamente con una leve y tímida sensación de felicidad y una silenciosa e inexplicable anticipación. Esa noche, de camino a casa, pasé por una papelería y usé los cupones de racionamiento que había ahorrado para comprar un cuaderno nuevo. En la primera página, escribí el nombre de Yi Zhenjiao, lo borré rápidamente y lo sustituí por, sé fiel a tu corazón original y alcanzarás tu meta. Sabía que, por ahora, lo más importante era el examen. Todo lo demás era solo un lujo, algo que no debía atreverme a desear. Lo que no esperaba era que este encuentro aparentemente insignificante y accidental cambiara por completo el curso de mi vida. El húmedo calor del verano inundó la habitación como una ola mientras yo, sentado, me debatía con un problema de física. La mecha de la lámpara de queroseno. Había ardido demasiado tiempo y el humo negro me picaba en los ojos. Las picaduras de mosquito me cubrían los brazos con una línea de ronchas rojas, y cada vez que me los rascaba, salían fluidos amarillos. Para ahorrar electricidad y queroseno, siempre esperaba a que el cielo oscureciera por completo antes de encender la lámpara. Estudiar bajo la luz de la luna sabía más amargo que masticar boniatos duros y secos. Lisa, ¿estás en casa?, me llamó una voz familiar desde la puerta del patio. Era mi prima materna. Se casó con un ciudadano de Lens City, y había oído que había visitado recientemente la base militar para ver a su marido. Pasó por allí a su vuelta. Rápidamente recogí el libro de texto extendido sobre mi escritorio y abrí la puerta para dejarla entrar. Llevaba una bolsa de tela abultada, y en cuanto entró, suspiró. ¿Qué clase de vida llevas ahora? Has adelgazado muchísimo. Abrió la bolsa. Dentro había varios bollos de flores blancas, un pequeño frasco de manteca de cerdo y una camisa de tela sintética ligeramente desgastada. Fui a ver a tu prima política en la base. Escuché muchas cosas en los aposentos familiares. Vine aquí específicamente para decírtelo. Se me encogió el corazón. Sabía exactamente lo que iba a decir. Algo sobre Michael Lin y Grace Wong. Ese Michael me hizo hervir la sangre, dijo mi prima, alzando la voz mientras se sentaba en el borde de mi cama. Me encontré con la esposa de uno de sus camaradas y me dijo que Michael ha estado presumiendo todos los días. Dice que te puso en tu lugar tan bien que no te atreves a causar problemas y afirma que traer gracia consigo es un acto de bondad y virtud, y todos los oficiales lo alaban por ser leal y justo. Apreté el bolígrafo con más fuerza.
La punta hizo pequeños agujeros en el papel. Así que era cierto. Siempre enmarcaba su egoísmo como un deber noble y pintaba mi sufrimiento como una tontería infantil. ¿Y esa Grace Wong, Mi prima continuó después de un sorbo de agua. Parece débil y mansa en apariencia, pero a espaldas de todos es otra cosa. No deja de decirle a la gente lo lamentable que es su vida, que no la pueden tolerar. Que si Mako no la hubiera acogido amablemente, habría muerto enferma en el pueblo. Hace unos días, se resfrió y lloró en mitad de la noche en las habitaciones familiares, diciendo que extrañaba a su difunto esposo. Atrajo a la mitad de los vecinos a casa de Mako, y todos lo vieron mimándola a su lado como tú, su legítima esposa. Nunca existió. Cada palabra fue como una aguja clavándose en mi corazón. Pero a diferencia de antes, no lloré. Simplemente pregunté con calma, y Mako no pensó que nada de esto fuera inapropiado. ¿Inapropiado? Mi prima se burló. Está encantado. Con la reputación de cuidar a la viuda de un mártir, se está acercando a los líderes. Incluso dijo que, en cuanto Grace se recupere, le pedirá a alguien que lo ayude a encontrar un puesto de logística en la base. Algunas esposas sensatas creen que come de un plato mientras mira otra olla, pero a él no le importa. Pensé en los papeles del divorcio y en la firmeza con la que Mako había firmado. Una carcajada me subió a la garganta. Claro, debió haber planeado todo esto hace mucho tiempo. Mi divorcio lo hacía parecer generoso y justo, despejándole el camino con gracia. Ah, claro, susurró de repente mi prima, bajando la voz. He oído que han transferido a un comandante a la base. Se apellidaba Xiao, muy recto, y odia a los hombres de mala conducta. Si Mako sigue así, podría llamar la atención del comandante. Me dio un vuelco el corazón. ¿Comandante Xiao? ¿Podría ser Isen Xiao, el hombre que me ayudó en la orilla del río? Creo que se llamaba Isen Xiao, dijo. Tenía varias estrellas en las sombreras. Se veía muy impresionante. Mi prima asintió. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Lo que importa ahora es que entres a la universidad y cortes los lazos con esa gente de una vez por todas. Asentí suavemente. Coloqué los bollos que trajo en una canasta de bambú y guardé con cuidado el frasco de manteca de cerdo. Ese frasco me ayudaría a sobrellevar muchas noches de estudio nocturno. Mi prima miró la pila de libros de texto sobre mi mesa. Me miró con angustia y dijo, «Es muy difícil para ti estudiar sola así. ¿Por qué no te mudas de nuevo a casa de tus padres? Tus padres se preocupan por ti». Negué con la cabeza. «No, primo. La biblioteca está cerca y el señor Chen está aquí. Es conveniente para las clases particulares. Además, si vuelvo a casa, quién sabe qué dirán Mako Len y Grace Wong de mí. Quiero quedarme aquí, presentar el examen de la universidad y demostrarles de lo que soy capaz». Mi prima conocía mi temperamento y no insistió más. Me dejó 20 yuanes y unos cuantos kilos de cupones de racionamiento y me recordó repetidamente que me cuidara antes de que se fuera. Después de despedirla, volví a mi escritorio y miré el papel debajo del cristal, el que tenía el nombre de Isen Xiao. De repente, me sentí más firme, con los pies en la tierra. Michael Lin creía que podría llegar más alto apoyándose en una falsa rectitud y una compasión barata. Grace Wong creía que actuar con debilidad y lástima le permitiría echarme y tomar lo que no era suyo. Pero lo olvidaron. Hoy en día, lo que de verdad importaba era la verdadera capacidad y la integridad moral. Sus buenos días no durarían. Largo. Tomé mi bolígrafo de nuevo, dejé a un lado las palabras de mi primo y me concentré en el problema de física que tenía delante. Bajo el resplandor de la lámpara de queroseno, mi sombra se extendía por la pared. Alta e inquebrantable. Las cigarras de fuera seguían chillando sin parar, pero por dentro me sentía en perfecta calma. Sabía que iba por buen camino. Por difícil que fuera, me llevaba hacia la luz. Más tarde esa noche, me lavé la cara con un recipiente con agua fría, despertándome. Entonces abrí el libro de ejercicios de física y química que me había dado el señor Chen. Pasé a un nuevo capítulo y seguí leyendo con total concentración. La luz de la luna se filtraba por las cortinas,
iluminando mis libros de texto, iluminando el camino. Creía que, si no me rendía, algún día estaría muy por encima de Michael y Grace Wong. Un lugar al que ellos jamás llegarían. Cuando terminó el último día del examen de admisión a la universidad, sentía las piernas como gelatina al salir de la sala de exámenes. 3 días seguidos de exámenes intensos lo habían agotado casi todo. Había acumulado energía durante el último medio año. Al salir de la escuela, la luz del sol era tan brillante que no podía abrir los ojos. Solo cuando oí a la tía Han llamarme, reaccioné. Lisa, ¿qué tal te fue? Corrió y me dio una botella de agua hervida fría. Te esperé aquí una eternidad. Tomé la botella y me bebí la mitad de un trago antes de recuperar el aliento. Creo que todo salió bien. Respondí a la mayoría de las preguntas. Los días de espera para la admisión fueron aún más angustiosos que los de estudio. Durante el día, trabajaba en un pequeño trabajo en la oficina del barrio, doblando cajas de cerillas para ganar algo de dinero. Por la noche, me sentaba en mi escritorio, hojeando una y otra vez las viejas notas de mi cuñado, con el corazón encogido de ansiedad. Mi suegra seguía viniendo de vez en cuando a quejarse, pero al darse cuenta de que no respondía y oír rumores de que podría entrar en la universidad, suavizó su tono. Incluso dejó de cortarme la comida. Entonces, un día, a finales de julio, la bicicleta verde del cartero apareció de nuevo en la entrada del callejón. Esta vez, gritó, carta de admisión a la universidad para Lisa. La caja de cerillas que llevaba en la mano se me resbaló y cayó al suelo con un ruido metálico. Corrí y agarré el sobre con la inscripción, Universidad de Medicina. Me temblaban tanto los dedos que tardé 3 intentos en abrirlo. Querida Lisa, has sido admitida en nuestro programa de medicina clínica. En cuanto vi esas palabras, rompí a llorar y abracé a la tía Han. Todo el sufrimiento del último medio año por fin había merecido la pena. La noticia corrió por el callejón como la pólvora. Los vecinos que antes chismorreaban y señalaban con el dedo ahora tenían caras diferentes, sonriendo y diciendo cosas como, Lisa es una auténtica pasada. Incluso mi suegra vino con una cesta de huevos. Su rostro se arrugó en una sonrisa halagadora. Lisa, querida, tu abuela te trataba mal antes. ¿Necesitas dinero para la universidad? La abuela tiene ahorros. No llevé los huevos. Simplemente dije, gracias, abuela, pero tengo suficiente. Conocía muy bien esta repentina amabilidad. Pero fue solo porque entré a la universidad, porque ya no era esa mujer lamentable abandonada por su marido. A principios de septiembre, con mi sencillo equipaje, subí al tren hacia la Universidad Médica Militar. A medida que el tren se alejaba, vi como el viejo callejón se alejaba cada vez más. No sentí reticencia, solo esperanza en el futuro. Guardé con cuidado el cuaderno de mi difunto cuñado en mi mochila. Era mi posesión más preciada. El campus de la Universidad Médica Militar estaba lleno de estudiantes uniformados, llenos de energía y disciplina. El día de la matrícula, la multitud era enorme. Me abrí paso con mi equipaje, preocupada por cómo encontrar mi dormitorio, cuando de repente oí que alguien me llamaba. Camarada Lisa. Me di la vuelta y me quedé paralizada. Era Isen Jiao. Estaba de pie bajo un árbol de camping con su impecable uniforme militar, junto a algunos líderes escolares. Comandante Xiao, ¿qué está haciendo? ¿Qué haces aquí? Corrí hacia él, atónita. Soy instructor a tiempo parcial, dijo con una sonrisa. Soy responsable de supervisar el entrenamiento militar de primer año. Su mirada se posó brevemente en la nota de admisión que tenía en la mano. Medicina clínica. Muy bien. ¿Todavía me recuerdas? Me sentí un poco avergonzada. Después de todo, me había visto en uno de mis momentos de mayor indefensión. Pensé que ya lo habría olvidado. Claro que lo recuerdo. Me quitó el equipaje de la mano y se lo cargó al hombro con naturalidad. Estudiaste mucho y nunca te rendiste. Es admirable. Tu dormitorio está allí. Te acompaño. Intenté negarme rápidamente, pero ya se adelantaba. Por el camino, me preguntó sobre mi examen, qué pensaba sobre la carrera que elegí. Su tono era cálido,
sin la indiferencia de un oficial militar. Al pasar por la cafetería, incluso se detuvo a mostrarme qué ventanillas tenían mejor comida y a qué horas había menos gente. Los pequeños detalles me llenaron el pecho de calidez. Cuando llegamos al dormitorio, cargó con todo mi equipaje. Camino al tercer piso. Finas gotas de sudor aparecieron en la línea de su cabello. Saqué una toalla, queriendo dársela, pero de repente me sentí incómoda. Tenía la mano rígida cuando finalmente se la ofrecí. La aceptó, se secó la frente y me la devolvió. El entrenamiento militar está a punto de comenzar. Dijo que la intensidad no es baja. Si sientes que tu cuerpo no lo aguanta, dímelo. No te fuerces. Gracias, instructor Xiao. Puedo con ello, dije. Pero mi corazón latía con fuerza. Me dio algunos recordatorios más antes de darse la vuelta para irse. Después de dar unos pasos, miró hacia atrás y añadió, por cierto, en el campus, no es necesario que me llames comandante. Llámame instructor Xiao. El entrenamiento militar era realmente agotador. De pie, firme, marchando al paso, cada día sentía que se me caían los huesos. Un día, mientras estaba firme, me dio un bajón de azúcar. Todo se volvió negro y me desplomé. Al despertar, me encontré tumbado en la cama de la enfermería. Isen Jiao estaba sentado a mi lado con un vaso de agua con glucosa. ¿Cómo te sientes? Me ayudó a incorporarme y me dio el vaso. Noté que tenías la cara apagada, así que te traje aquí enseguida. Gracias, instructor Xiao. Tomé un sorbo. El dulce líquido me resbaló por la garganta y me calentó el pecho al instante. De ahora en adelante, guarda algún caramelo en el bolsillo. Su mirada estaba llena de preocupación. Te exigiste demasiado estudiando. Necesitas recuperarte bien ahora. Desde entonces, Isen Jiao pareció cuidar de mí. A veces intencionadamente, a veces sin querer. Durante los descansos del entrenamiento, me pasaba su cantimplora. En la cafetería, me ayudaba a conseguir una ración de cerdo braseado. Durante la noche en el dormitorio, durante las revisiones nocturnas de las habitaciones, me preguntaba si había alguna clase que no entendía. Su firmeza, su consideración, su respeto, como un cálido rayo de sol, empezaron a derretir las capas de hielo que me envolvían el corazón. Empecé a desear entrenar cada día, a desear verlo. A veces, tan solo verlo de lejos me proporcionaba una sensación de paz indescriptible. Sabía que mis sentimientos por él habían pasado de la gratitud a la admiración, a algo peligrosamente cercano al cariño, pero no me atrevía a decir nada. Yo era una mujer divorciada y él un respetado instructor militar. La distancia entre nosotros parecía insoportable. El último día de entrenamiento militar, la escuela organizó una celebración. Isen Xiao subió al escenario para cantar We Soldiers. Su voz era potente y el público estalló en aplausos. Sentada bajo las luces del escenario, viéndolo brillar, me prometí en silencio que estudiaría mucho, lo suficiente para convertirme en alguien que mereciera estar a su lado. Los cursos en la Universidad Médica Militar eran aún más intensos que en el instituto. Anatomía, patología, farmacología, cada asignatura me agobiaba como una montaña. Pasaba los días yendo y viniendo entre las aulas, la biblioteca y el laboratorio, a menudo medio corriendo incluso para comer. Al ver cuánto me esforzaba, Isen Jiao me recordaba a menudo que debía equilibrar el trabajo y el descanso. Tu salud es tu base, decía. Y su preocupación no eran solo palabras vacías. Todas las tardes, pasaba por la cafetería y me traía un plato de sopa de pollo caliente. Decía que era de la cafetería de la base y que no le gustaba el sabor, pero yo sabía que la había reservado solo para mí. Me negué varias veces, pero me dijo, vas a ser médico. Si no puedes cuidar de tu propio cuerpo, ¿cómo vas a cuidar de los pacientes? Así que no tuve más remedio que aceptar. Mientras bebía la sopa caliente, sentí un calor que se extendía por mi interior también. Una tarde, cuando no tenía clases, estaba en la biblioteca buscando material de referencia cuando mi primo llamó de repente. Su tono tenía un toque de frialdad y frialdad. Lisa, adivina qué. Algo pasó con Michael Lynn.
Mis dedos se detuvieron en el auricular. ¿Qué pasó? Es esa mujer, Grace Wong. Por supuesto, la voz de mi primo se escuchó claramente a través de la línea. Ha estado causando problemas sin parar desde que lo siguió a la base. Al principio, dijo que no estaba acostumbrada al ambiente, tosiendo y con fiebre todos los días. Michael se ausentó varias veces para cuidarla, perdiendo múltiples consultas importantes. La dirección no está contenta. Guardé silencio y escuché. Y eso no es todo, continuó. Simplemente no soporta ver a otros bien. La esposa del Dr. Lee, de al lado, se quedó embarazada. Todos la felicitaron. Pero Grace, ella, le dijo a la gente a sus espaldas que la esposa del Dr. Lee estaba embarazada, que era delicada y no podía soportar las dificultades. Cuando el Dr. Lee escuchó esas palabras, confrontó a Michael directamente, acusándolo de no controlar a su mujer. Pensé en el acto frágil e inocente de Grace. No esperaba que fuera tan hábil para causar problemas entre bastidores. Eso ni siquiera es lo peor. Mi primo bajó la voz. Últimamente, le ha estado llorando a Michael sin parar, diciendo que extraña a su difunto esposo, diciendo que no se siente segura viviendo en la base. Le está pidiendo a Michael que solicite que la pensión de su cuñado se transfiera completamente a ella. Incluso quiere que Michael le compre un apartamento en la ciudad. Michael no tiene esa cantidad de dinero, dije en voz baja. Exactamente. Cuando intentó explicárselo, ella comenzó a llorar, diciendo que Michael había cambiado, que estaba traicionando la memoria de su difunto esposo. Podía imaginarme perfectamente la situación de Michael. Había usado la gracia para pulir su reputación, y ahora eso. Su reputación lo había atrapado como una jaula. Ahora es un desastre, primo. En la base hablan de él a sus espaldas, diciendo que invitó a un lobo a su casa, que arruinó su propia reputación. La última vez que se presentó ante la dirección, incluso recibió una reprimenda de su superior, quien le dijo que priorizara su trabajo y manejara sus relaciones personales con cuidado. Ahora se arrepiente de todo. Se arrepiente tanto que debe estar hecho un nudo en la garganta. Cuando llamó a mi primo, no dejaba de repetir que nunca debió haber traído a Grace Wong a la base. Escuchar la palabra arrepentimiento no me conmovió en absoluto. Cuando me abandonó sin dudarlo y eligió a Grace, debería haber esperado un día como este. Ah, claro, añadió mi primo de repente. Alguien en la base me dijo que el comandante que investiga los problemas de conducta, ese llamado Xiao, es Isen Xiao. Si Mako sigue causando problemas, probablemente lo denuncien. Ya que estás en la misma escuela que él, más te vale tener cuidado. No te dejes arrastrar a nada. Entiendo. Gracias, primo. Colgué el teléfono, con el corazón sorprendentemente tranquilo. No había nada inapropiado entre Isen Xiao y yo. Su preocupación por mí era la guía de un superior hacia un inferior, el reconocimiento de un hombre recto hacia alguien que se esforzaba. No había nada que otros pudieran manipular. Esa noche, Isen Xiao vino a la universidad para darnos una clase de teoría militar. Después de clase, me llamó. Oí que tu primo te llamó, dijo. Me quedé paralizada un momento y luego asentí. Sí. Me habló de Michael y Grace. No les hagas caso. Isen Xiao me miró fijamente, con una mirada firme. Céntrate en tu propio camino. Estudia bien. Todo lo demás no importa. El ejército tiene sus reglas. Quien las rompa será castigado como corresponde. Lo sé. Lo miré y, de repente, reuní el coraje para preguntar, Instructor Xiao, ¿le parece vergonzoso que me haya divorciado de Michael Len? Parpadeó y negó con la cabeza, con una voz inusualmente seria. El divorcio no es vergonzoso. Terminar un matrimonio infeliz es una decisión sabia, no un error. No hiciste nada malo. Quienes se equivocan son quienes no saben apreciar a los demás, quienes son egoístas. Sus palabras me inundaron como agua tibia, disolviendo los últimos rastros de inferioridad que aún me quedaban. Me ardían los ojos y casi lloré. Bajé la cabeza rápidamente. Gracias, Instructor Xiao. Tonta, dijo con una sonrisa amable.
Metió la mano en el bolsillo y me dio un caramelo de fruta. No le des tantas vueltas. Mañana tienes clase de anatomía. Ve a descansar temprano. Tomé el caramelo, lo desenvolví y me lo puse en la lengua. La dulzura se extendió por mis papilas gustativas, reconfortándome por dentro y por fuera. Mientras observaba la espalda de Isenjiao mientras se alejaba, me hice una promesa silenciosa. Trabajaría aún más duro, no solo para destacar académicamente, sino también para ser lo suficientemente valiente como para buscar mi propia felicidad. Unos días después, mi primo me trajo más noticias. Grace Wong se había metido en una pelea en la residencia de la familia militar. Al parecer, había robado un pañuelo de seda que alguien había dejado a secar. La pillaron con las manos en la masa, pero se negó a admitirlo, llorando y retorciéndose como una niña, alegando que la acosaban por ser la viuda de un mártir. Cuando Michael llegó, estaba pálido. Delante de todos, le dio una bofetada a Grace. Era la primera vez que le ponía la mano encima. Dijeron que Grace corrió a casa llorando, empacó sus cosas y amenazó con volver a su pueblo. Michael intentó detenerla, pero no pudo. Al final, un superior tuvo que intervenir para calmar la situación. Pero la reputación de Michael quedó destruida para siempre. Escuché todo esto mientras estaba en el laboratorio preparando portaobjetos de tejido. La cuchilla cortó limpiamente la muestra, clara y decisiva, como el corte limpio que yo había hecho de mi pasado, cortando todo lo que una vez me ataba. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, cayendo sobre la mesa del laboratorio e iluminando mi microscopio. Ajusté el enfoque y las células en mi campo de visión se veían nítidas y claras. Esa era la forma más genuina de vida, simple e inquebrantable. Sabía que la farsa entre Michael y Grace Wong aún no había terminado, pero ya no tenía nada que ver conmigo. Mi vida ya había tomado una nueva dirección, una llena de luz, esperanza y un futuro que realmente me pertenecía. 4 años en la Universidad Médica Militar pasaron como si alguien hubiera pulsado el botón de avance rápido. Pasé cada día en las aulas, la biblioteca y el laboratorio. Mi bisturí de disección se desafilaba una y otra vez. Mis notas llenaban varios cuadernos gruesos. Los viejos libros de texto que me dejó mi difunto cuñado estaban desgastados por las arrugas, y las estrellitas rojas que dibujaba se convirtieron en mi mayor fuente de fortaleza. El día de mi defensa de graduación, subí al podio y presenté con calma los resultados de mi investigación sobre la optimización del rescate de traumatismos en el campo de batalla. Varios profesores universitarios se sentaron abajo y entre ellos, que habían venido específicamente para asistir, estaba Isenjiao. Cuando respondí la última pregunta, la sala estalló en aplausos. El profesor principal sonrió y dijo, Lisa, tu investigación tiene un valor práctico excelente, una lógica clara y una sólida experiencia. Eres una de las mejores graduadas de este año. Al bajar del escenario, Isenjiao me saludó con un firme pulgar hacia arriba, con los ojos llenos de orgullo. Sentí una profunda calidez. Sentí que todo mi esfuerzo de los últimos 4 años había valido la pena. Durante la ceremonia de graduación, me eligieron para hablar como representante de los graduados destacados. De pie en el podio, mirando al mar de gente que había abajo, pensé en mí misma hace 4 años, estudiando desesperadamente en ese viejo callejón. Pensé en el cariño de la tía Han, la guía del señor Chen y el apoyo de Isenjiao durante todo el camino. Casi se me saltan las lágrimas. Siempre había creído que, si no te rindes, incluso una vida ordinaria puede brillar extraordinariamente. Mi voz era fuerte y firme, y la sala se llenó de aplausos una vez más. Después de graduarme, ingresé con éxito en el Hospital General Militar como cirujana. En mi primer día de reporte, con mi bata blanca al entrar al departamento, todos me recibieron con calidez y amabilidad. El Dr. Lee, jefe del departamento, me dio una palmadita en el hombro. Lisa, hemos oído hablar de ti, la estudiante estrella de la Facultad de Medicina. Bienvenida al equipo. Al principio, la presión fue mucha. La mayoría de nuestros pacientes eran soldados o familiares de militares. Sus afecciones eran complejas y nuestra carga de trabajo quirúrgica era intensa. Una noche, un soldado sufrió una hemorragia abdominal grave durante el entrenamiento. Su estado era crítico,
Y ayudé en la cirugía desde las 8 de la noche hasta casi las 3 de la mañana. Cuando la operación finalmente tuvo éxito, estaba tan agotada que me senté en el suelo del quirófano. Ni siquiera me di cuenta de que llegó Yi Zhenjiao. Me ofreció una taza de leche caliente. Has trabajado duro. Bebe algo caliente, dijo. Tomé un sorbo. Un calor se extendió desde mi estómago a todo mi cuerpo. Gracias, comandante Xiao. Lo miré con los ojos llenos de cansancio, pero también de orgullo. La cirugía fue un éxito. Sabía que podías. Se sentó a mi lado con voz amable. Siempre has sido excepcional en la escuela y en el trabajo. Después de eso, nos vimos cada vez más. A veces venía a inspeccionar el departamento y siempre me traía algo de comer discretamente. Cuando trabajaba hasta tarde, me llevaba de vuelta a la residencia. Cuando me topaba con obstáculos profesionales, me ayudaba a buscar expertos o información. Mis compañeros lo notaron. Bromeaban en privado. Doctora Lisa, el comandante Xiao la trata diferente. Nunca lo admití en voz alta, pero mi corazón ya había empezado a latir con fuerza. Sabía que mis sentimientos por él habían superado con creces la gratitud, pero seguía dudando. Yo era una mujer divorciada y él un respetado comandante militar. Temía que nuestra relación generara rumores. El punto de inflexión llegó una noche lluviosa. Estaba en el turno de noche y acababa de realizar una apendicectomía de urgencia. La cirugía transcurrió sin contratiempos. Al amanecer, cuando salí del trabajo, llovía a cántaros. No había traído paraguas y estaba de pie en la entrada del hospital, sin saber qué hacer. Un vehículo militar se detuvo frente a mí. Bajé la ventanilla. Era Yi Zhenjiao. Sube. Te llevo de vuelta. Me entregó un paraguas. Dentro del coche hacía calor. La lluvia golpeaba las ventanillas, crepitando como estática. Al acercarnos a mi dormitorio, Yi Zhenjiao dijo de repente, Lisa, hay algo que quería decirte desde hace mucho tiempo. Se me encogió el corazón. El pulso me dio un vuelco al instante. Desde la primera vez que te vi a la orilla del río, dijo, volviéndose hacia mí con serena seriedad, sentí que eras una mujer fuerte y valiente. Verte crecer estos últimos 4 años, de estudiante preparándose para exámenes a excelente doctora, me ha hecho sentir orgulloso y feliz. Hizo una pausa, mirándome fijamente. Conozco tu pasado, pero nada de eso fue culpa tuya. Mis sentimientos por ti no son impulsivos. Son el resultado de una profunda reflexión. Lisa, ¿quieres ser mi esposa? Las lágrimas inundaron mis ojos sin poder contenerlas, nublándolo todo. Asentí con fuerza, ahogándome. Sí, estoy dispuesta. Extendió la mano y me tomó la mía con suavidad. La calidez de su palma envolvió la mía, dándome una sensación de absoluta seguridad. Después de que nuestra relación se hiciera oficial, no hubo muchos chismes. Todos sabían que trabajaba duro y tenía sólidas habilidades profesionales, y todos también respetaban la integridad y el carácter de Yi Zhenjiao. El Dr. Li, nuestro director de departamento, incluso bromeó, ustedes dos son la pareja perfecta. Un hombre talentoso y una mujer hermosa, ambos pilares del ejército. Nuestros padres también nos apoyaron. Mis padres hicieron un viaje especial a la base. Cuando conocieron a Yi Zhenjiao, no pudieron dejar de sonreír. Mi padre le apretó la mano con fuerza. Zhen Ban. Nuestra Lisa ha sufrido mucho en el pasado. Te la confiamos. Yi Zhenjiao asintió solemnemente. No te preocupes, la trataré bien. No dejaré que sufra ni un poquito. Incluso mi suegra cambió por completo al enterarse de que me casaba con él. De repente me trajo un brazalete de jade, alegando que era una reliquia familiar. Lisa, mi abuela se equivocó antes. No me culpes. Ahora has encontrado un hogar tan bueno. Mi abuela está feliz por ti. Acepté el brazalete, no porque perdonara el pasado, sino porque finalmente lo dejé atrás. Nuestra boda fue sencilla, celebrada en la cafetería militar. Invitamos a familiares, amigos y colegas. Yi Zhenjiao lució su impecable uniforme militar.
Yo llevaba un vestido de novia blanco. Rodeados de bendiciones, intercambiamos anillos y nos prometimos una vida juntos. La vida matrimonial fue tranquila y cálida. Yi Zhenjiao estaba atento a cada detalle. No importaba lo ocupado que estuviera, siempre venía a casa a comer conmigo. Cuando trabajaba. Al llegar tarde, dejó una luz encendida para que no volviera a la oscuridad. En el trabajo, apoyábamos mutuamente nuestras metas. Me animó a especializarme y yo le recordé que cuidara su salud. Mis compañeros solían decir que me envidiaban, que había triunfado tanto en el amor como en mi carrera. Sabía que nada de esto fue fácil. Esos años difíciles me formaron. Quienes me ayudaron me reconfortaron. Y, sobre todo, el amor de Yi Zhenjiao me sacó por completo de las sombras de mi pasado y me permitió abrazar una nueva vida. Ese día, acababa de salir de una cirugía. Después de quitarme la bata, el doctor Li se acercó con una sonrisa. Lisa, me dijo, tengo buenas noticias. El proyecto de investigación al que te postulaste ha sido aprobado. Ahora sí que puedes desplegar tus alas. Una oleada de alegría me inundó el pecho. Le di las gracias rápidamente. Al salir del quirófano, la luz del sol se filtraba por las ventanas y caía sobre mi bata blanca, cálida y suave. Levanté la cabeza y miré hacia afuera. El cielo era de un azul brillante, salpicado de nubes, despejado y luminoso, igual que mi estado de ánimo. Sabía que este era solo el comienzo del capítulo más emocionante de mi vida. Tras formar parte del equipo quirúrgico principal del Hospital General Militar, mis días eran plenos y estables. Pasaba el tiempo yendo y viniendo entre las salas y el quirófano. La sensación de salvar vidas, de marcar la diferencia, borró los últimos rastros de las sombras de mi pasado. Yi Zhenjiao seguía tan atento como siempre. Los fines de semana, íbamos juntos al mercado. Él cocinaba, yo leía. A veces paseábamos por el complejo de la familia militar, charlando con los vecinos. La vida era sencilla, pero llena de calidez y pertenencia. Un día, tras terminar una complicada cirugía de extirpación de vesícula, volví a mi consulta y tomé un sorbo de agua. La enfermera Xiao Yo entró de repente, con los ojos brillantes. Con chismes. Doctora Lisa, me acabo de encontrar con el viejo Ham, de logística, abajo. Me dijo, un médico militar de otra unidad viene de visita hoy y pidió verla específicamente. ¿Para verme? Parpadeé. No conocía a ningún médico militar de otras unidades. Creo que dijo llamarse Macaulay. Dijo que era un viejo conocido. El nombre Macaulay se metió en el lago sereno de mi corazón como una pequeña piedra que agitaba tenues ondas. Nunca esperé que viniera a buscarme después de todos estos años. ¿Dónde está?, pregunté con voz firme en la sala de recepción del primer piso. El viejo John está con él. ¿Le digo que estás ocupada? No hace falta, negué con la cabeza. Lo veré. Al fin y al cabo, nos conocimos. Escuchemos qué quiere. Me puse una bata blanca limpia, me ajusté el cuello y bajé las escaleras. Antes incluso de llegar a la sala de recepción, oí su voz, que aún conservaba vestigios de la antigua arrogancia, aunque desgastada por el cansancio. Cuando abrí la puerta, Macaulay estaba sentado en el sofá. Su uniforme militar estaba descolorido y desgastado, la misma insignia de rango que había tenido años atrás. Claramente, no había avanzado mucho. El viejo John se levantó de inmediato al verme. Doctora Lisa, está aquí. Mako se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos, la sorpresa se reflejó en su rostro, emociones complejas se reflejaban en él. Sorpresa, incredulidad y algo que parecía arrepentimiento. Claramente no esperaba que me viera así. Mi bata blanca se ajustaba perfectamente a mi postura erguida. La confianza y la profesionalidad se reflejaban naturalmente en mi rostro. Ya no era la joven que una vez lloró en ese viejo callejón. Lisa, dijo, poniéndose de pie. Su voz sonaba seca. Doctora, Mako, respondí, extendiendo la mano cortésmente. ¿Cuánto tiempo sin verte? Su mano era fría y áspera, todo lo contrario del cálido y firme agarre de Yi Zhenjiao. Parecía inquieto por mi formalidad.
Retiró la mano rápidamente y soltó. No esperaba que fueras tan competente ahora. Solo hice lo que debía haber hecho. Le dediqué una pequeña sonrisa y me senté frente a él. Entonces, ¿para qué viniste a verme? ¿Vienes a intercambiar experiencias médicas o hay algo más? Mako abrió la boca. Por un momento, pareció no saber por dónde empezar. El viejo Hank, notando la incomodidad, intervino para suavizar las cosas. El doctor Mako forma parte del grupo de intercambio médico visitante esta vez. Ayer, cuando charlábamos, mencionamos a la doctora Lisa. Le dijiste que eres la cirujana principal más joven de nuestro hospital. Dijo que te conocía de antes y que quería venir a verte. Miré a Mako Len. Sus ojos se desviaron, mostrando claramente que no venía solo a verme. No lo presioné. Simplemente levanté el vaso de agua de la mesa y tomé un sorbo. Después de unos minutos de conversación médica superficial e insignificante, Mako cambió repentinamente de tema. Lisa, en aquel entonces, cuando traje a Grace conmigo a la base, no causaste problemas después, ¿verdad? Su tono tenía una leve, casi imperceptible indagación y una arrogancia tan sutil pero tan familiar. Como si en su mente, debería haber llorado, aferrado a él, haber montado una escena porque esa era la versión de mí que él siempre suponía que sería. Antes de que pudiera responder, el viejo Henan se quedó paralizado y miró a Mako con incredulidad. Doctor. Michael, ¿qué quiere decir con eso? ¿Por qué la doctora Lisa causaría problemas? Mako frunció el ceño, claramente molesto porque el viejo Hank se entrometiera. Era testaruda en aquel entonces. Cuando me fui sin llevarla, por supuesto, se emocionó. No conoce la situación. Claramente no conoce la situación. El viejo Hank lo interrumpió, dándose una palmada en el muslo con expresión de asombro. Doctor Mako, ¿no ha seguido nada sobre la doctora Lisa estos últimos años? Se divorció de usted legalmente, y luego confió en sí misma para entrar en la Universidad Médica Militar. Luchó por ascender, paso a paso, hasta donde está ahora. El rostro de Mako palideció, sus labios se crisparon. ¿Divorciada? Firmé los papeles, pero pensaba que la doctora Lisa... ¿Te esperaría? El viejo Hank arqueó una ceja, con un tono que rozaba el sarcasmo. O llorar y aferrarse a ti para siempre. Mako se encogió, atónito. La doctora Mako, continuó el viejo Hank con orgullo. De verdad que no la conoces en absoluto. Después del divorcio, se concentró por completo en sus estudios. Fue admitida en la universidad y ganó becas todos los años. Después de graduarse, vino a nuestro hospital general. Ahora es nuestra cirujana estrella. Los ojos de Mako se abrieron cada vez más, la incredulidad se apoderó de él. Me miró como si viera a una extraña, a una a quien nunca comprendió del todo. Y eso no es todo, añadió el viejo Hank, con admiración en el tono. La doctora Lisa no es una doctora cualquiera. Es la esposa del comandante Jiao. El comandante Isen Jiao. Lo conoces, ¿verdad? Subcomandante de nuestra región militar. Honesto, condecorado. El viejo Hank sonrió. Son la pareja modelo de todo nuestro distrito militar. Todos los envidian. Jiao, Isen Jiao, comandante. La voz de Mako tembló. Su rostro se volvió ceniza y como si le hubieran abandonado todas las fuerzas. Se desplomó en el sofá. Nunca debió imaginar que la mujer a la que abandonó con tanta facilidad, con tanta despreocupación, un día se convertiría en la esposa de un hombre muy superior a él, alguien a quien jamás podría alcanzar. Debió esperar que me derrumbara, que esperara, que me aferrara a él. En cambio, me reconstruí pieza por pieza hasta que me quedé en un lugar que ya no podía tocar. Al verlo sentado allí, perdido y vacío, no sentí placer ni venganza, solo una silenciosa comprensión de lo lejos que había llegado. Toda la amargura del pasado se la había llevado el viento hacía tiempo. Para mí, Mako Len no era más que un desconocido. Doctor Mako, dije, poniéndome de pie con voz firme. Si viene por un intercambio médico, con gusto compartiré lo que pueda, pero si es por cualquier otra cosa, entonces no creo que tengamos nada de qué hablar.
Tengo paciencia para ver cómo está. Me voy. Me di la vuelta y salí sin mirar atrás. Justo al llegar a la puerta, oí la voz de caballo de Michael detrás de mí. Lisa, me arrepiento de todo. Mis pasos se ralentizaron un segundo, pero no me detuve. ¿De qué servía arrepentirse ahora? La vida no tiene vuelta atrás. Él tomó sus decisiones en aquel entonces y debería asumir las consecuencias. En cuanto a mí, ya había recorrido un largo camino. Cuando volví a mi oficina, Isen me llamó justo en ese momento, preguntándome si quería comer juntos. El viejo Han me acaba de llamar, dijo con dulzura. Dijo, Mako fue a buscarte. Sí, nos vimos, respondí con una leve sonrisa. Nada importante, solo para ponernos al día. Que no te afecte, dijo Isen con voz cálida y firme. Te llevaré a comer pescado agridulce al mediodía. Tu favorito. De acuerdo. Colgué, con el corazón lleno de calor. La luz del sol se filtraba por las persianas, cayendo sobre mi escritorio, iluminando la foto enmarcada de Isen y yo. Ambos sonreíamos, radiantes y despreocupados. La repentina reaparición de Mako, su arrepentimiento, su remordimiento, nada de eso tenía que ver conmigo. Mi felicidad estaba ahora en mis manos. Nadie podía arrebatármela. Cuando se celebró la ceremonia anual de condecoración médica de la región militar, subí al escenario como una de las médicas militares más destacadas. Con mi impecable bata blanca, el metal brillando en mi pecho, me presenté ante los focos y observé la multitud que había abajo. Isen estaba sentado en la primera fila, mirándome con un orgullo que me conmovió profundamente. Tras bajar del escenario, me encontré con un grupo de invitados. Delante estaba el líder de la delegación visitante, y detrás de él estaban Michael y Grace. Era la segunda vez que los veía desde aquella reunión en la sala de recepción. Grace llevaba una blusa floreada que le quedaba mal, el pelo recogido con cuidado, pero no podía ocultar las finas arrugas y el cansancio alrededor de los ojos. Al verme, apartó la mirada y se encogió instintivamente detrás de Michael. No había nada de esa belleza frágil, lastimosa y trágica que una vez fingió ser. Michael se veía aún peor. Su uniforme estaba arrugado y sus ojos inyectados en sangre. Cuando notó el metal en mi pecho y vio a Isen ofreciéndome un vaso de agua, le temblaron los labios, pero no le salieron las palabras. Doctora Lisa, felicidades. El líder sonrió radiante al estrecharme la mano, con admiración en su tono. Hace mucho tiempo que oímos hablar de sus logros. Conocerla hoy demuestra que es verdad. Me halaga, respondí cortésmente, mirando a Michael y Grace sin el menor atisbo de emoción. Isen me rodeó la cintura con un brazo, con naturalidad, con una voz cálida pero discretamente protectora. Mi esposa ha trabajado duro todos estos años. Se merece todo este honor. La tranquilidad que transmitía su forma de abrazarme me hizo sentir firme, con los pies en la tierra, totalmente tranquilo. Mako seguía mirando la mano de Isen en mi cintura. Su rostro palideció aún más y apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. De repente, Grace dio un paso al frente. Le temblaba la voz. Lisa, no, doctora Lisa, sobre lo que pasó entonces. Lo siento. No debí haber seguido a Mako a la base. No debí haber ocupado tu lugar. Sus palabras provocaron miradas curiosas de la gente a nuestro alrededor. El rostro de Mako se sonrojó al instante. La agarró del brazo con nerviosismo. Grace, para. Tengo que decirlo. Retiró la mano bruscamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Durante todos estos años, no he sido feliz en absoluto. Mako se queja de mí a diario. Dice que le arruiné la carrera. Dice que no soy tan sensata como tú. Que no soy tan capaz como tú. Ni siquiera puedo levantar la cabeza en la casa familiar. Todos murmuran a mis espaldas, diciendo que le robé la casa a otra persona. Dicen que soy un desastre andante. Cuanto más hablaba Grace, más se enfadaba y alzaba la voz. Pensé que seguir a Mako me daría una buena vida. Pero nunca le importé. Lo único que quiso fue usar el legado de mi hermano para ascender.
Ahora que no tiene ninguna esperanza de ascenso, me echa toda la culpa a mí. Ya basta. El rostro de Mako se puso rígido, pasando del verde a la palidez. Parecía a punto de estallarle, pero la líder de la delegación le lanzó una mirada de advertencia que lo dejó paralizado. La gente que estaba cerca susurraba y sus expresiones estaban llenas de desprecio y burla. Grace se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos. Doctora Lisa, sé que es demasiado tarde para decir esto, pero me arrepiento mucho. Si no hubiera seguido a Mako de entonces, si no hubiera sido tan codiciosa, quizá todos habríamos tenido una vida mejor. Miré su rostro surcado de lágrimas y no sentí absolutamente nada. Gracia, dije con calma, todos recorremos el camino que elegimos y todos asumimos las consecuencias que ello conlleva. Dejé atrás el pasado hace mucho tiempo. Tu vida no tiene nada que ver con la mía. Isen me dio una suave palmadita en la espalda. Le hizo un gesto cortés con la cabeza al líder de la delegación. Tenemos otros asuntos que atender. Nos despedimos. Él me llevó lejos, dejando a Mako y Grace parados allí bajo el pesado peso del juicio de todos. Afuera del pasillo, la cálida luz del sol se posaba sobre mis hombros como un suave abrazo. No te lo tomes a pecho, dijo Isen, entrelazando sus dedos con los míos. Simplemente viven con las consecuencias de sus propias decisiones. Lo sé, sonreí. Ahora soy feliz. No tengo por qué dejar que gente irrelevante me altere el ánimo. Después de la ceremonia, nos enteramos de que Mako y Grace abandonaron el distrito militar ese mismo día. Más tarde, el viejo Han nos contó que Mako había sido enviado de vuelta a una pequeña clínica municipal en su pueblo natal debido a reiteradas faltas de conducta y problemas laborales. Grace regresó al campo con él. Discutían sin parar y sus días eran un completo desastre. En cuanto a Isen y a mí, nuestras vidas se mantuvieron estables y felices. Seguí progresando en el campo de la cirugía. El proyecto de investigación que dirigí ganó un premio nacional y me convertí en un reconocido experto en cirugía tanto en la región militar como en todo el país. Isen fue ascendido a comandante y continuó sirviendo en la primera línea de la defensa nacional. Nos apoyamos mutuamente y progresamos juntos. Siempre que teníamos tiempo, visitábamos mi pueblo. El viejo callejón había sido renovado. La tía Han y el señor Chen seguían allí, y se alegraban cada vez que nos veían. La madre de Isen, que aún gozaba de buena salud, siempre decía, Lisa, has llegado a ser alguien. Estoy orgullosa de ti, cariño. Le llevaba suplementos y me sentaba un rato con ella, charlando de esto y aquello. Todos los viejos rencores se habían desvanecido con el paso de los años. Una vez, llevé a algunos de mis estudiantes de medicina a una clínica municipal para una visita de formación. Desde lejos, vi a Mako. Llevaba una bata blanca ligeramente amarillenta y su cabello ya tenía canas. Estaba tomando la presión arterial de un paciente. Sus movimientos eran rígidos y cansados. Él también me vio. Sus ojos brillaron con una tormenta de emociones. Pero al final, bajó la cabeza y fingió no verme. No lo llamé. Simplemente seguí caminando con mis alumnos. Al observar a los pacientes sufrir a causa de sus enfermedades, sentí que mi determinación se hacía aún más fuerte. Curar a los heridos, honrar mi juventud y seguir adelante. Al atardecer, terminamos nuestro trabajo. Abordamos el vehículo de regreso. El paisaje se desvanecía por la ventana mientras conducíamos. Me apoyé en el hombro de Isen, con el corazón en paz. Mirando hacia atrás, aquellos días en que fui abandonada e incomprendida fueron brutalmente duros. Pero precisamente esos años me moldearon, fortalecieron mi voluntad, me enseñaron a mantenerme firme y a confiar en mi propio esfuerzo para luchar por la vida que anhelaba. No me hundí en el resentimiento. En cambio, aproveché la oportunidad de presentar el examen de admisión a la universidad y, paso a paso, caminé hasta donde estoy hoy, consiguiendo una carrera y el amor. El final que conocieron Mako y Grace fue el resultado de sus propias decisiones. Y yo, con mis propias manos, reescribí mi destino y me convertí en la persona que quería ser. El coche avanzó y el atardecer pintó el cielo de un cálido rojo anaranjado. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer.
Pero mientras tuviera a Eisen a mi lado y una carrera que realmente amara, tendría el coraje de enfrentar cualquier desafío y seguir escribiendo la brillante vida que me pertenecía. Todas las sombras del pasado se habían convertido desde hacía tiempo en estrellas que iluminaban mi camino hacia adelante, guiándome para seguir creciendo hacia el sol.